Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 3, curación de un cojo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjese lo que le dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que ese cojo, hermanos, de un salto se puso en pie, dice el versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. Fíjese, hermano, ese cojo que estaba ahí postrado, cuando recibió la sanidad, dice que de un salto entró a ese templo, hermano, y que se puso a hacer. Se puso a alabar, se puso a glorificar, se puso a exaltarlo, ese nombre poderoso. Aleluya. No sé cuántos aquí han recibido milagros, hermano, de parte de Dios. Aleluya. Y uno no le queda más que alabarlo, hermano. Uno no le queda más que exaltarlo, más que glorificarlo, más que dar todo. Como el jueves que nos decía el pastor, que está recibiendo la sanidad, que está recibiendo la vista, y decía: tenemos que alabarlo, amén. Tenemos que glorificarlo, tenemos que exaltarlo. Así pasó con este cojo, hermano. Dice que él antes de ir a su casa, porque yo me imagino que tal vez tenía una familia, antes de ir a su casa a decirles lo que Dios había hecho, dice que él se metió al templo y empezó a alabar y glorificar, y empezó a exaltar el nombre de Dios. Aleluya. Y dice que toda la gente, hermano, se quedaba admirada. Toda la gente se quedaba atónita, porque el milagro que había acontecido, porque era un milagro poderoso, era un milagro extraordinario, era un milagro que había ocurrido a través de la vida de Pedro, amén. A través de ese hombre que en un tiempo pasado era de lo peor, en un tiempo pasado era alguien que tenía un carácter feo, que tenía unos impulsos anormales. Y ahora estaba siendo usado por el poder de Dios. Aleluya. Qué difícil hay para nuestro Dios, hermano. Qué difícil hay para el poder de Dios. Si tú te sientes a lo mejor el más insignificante, yo quiero decirte que calificas para Dios en esta noche. Aleluya. Yo quiero decirte que tú calificas para servir a Dios. Dice que todos se quedaron atónitos, hermano. Y en el día sí le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Todos se quedaban admirados por lo que había acontecido. Luego Pedro da un discurso y dice: es que ¿por qué se asombran? ¿Por qué se asombran si el que lo hizo no fue nosotros? ¿Por qué nos ven a nosotros si el que lo hizo fue Jesucristo? Amén. Jesús, el que ustedes crucificaron, Jesús, el que ustedes lo clavaron en un madero, Él ahora está haciendo esa obra. Es un nombre poderoso, es un nombre que es sobre todo nombre. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesús. Alguien puede darle un aplauso a ese nombre poderoso, a ese nombre santo, a ese nombre glorioso. Aleluya. Oh, santo. Oh, hay poder de Dios aquí, hermano. Hay unción del Espíritu Santo. Y dice que todo yugo se pudre a causa de la unción del Espíritu Santo, hermano. Yo no sé cómo usted llegó en esta noche, yo no sé cómo usted vino en esta tarde, pero yo quiero decirle que el yugo se pudre a causa de la unción del Espíritu Santo que está en este lugar. Usted tome esa palabra, usted arrebate, usted tómelo y diga: yo soy en el nombre de Jesús sano. Yo soy libre, yo soy transformado por el poder de Dios que está en este lugar. Y Jesús y Pedro decía: es que no nos miren a nosotros, es Él el que ustedes mataron. Y empezó la persecución, hermano, contra ellos, y yo me asombraba tanto al ver este hombre, cómo era usado por Dios, hermano, Pedro. Yo en la madrugada estaba orando, y yo estaba orando a Dios, y yo de repente veía así con los ojos cerrados la suegra de Pedro. Y yo decía:
¿por qué esto de la suegra de Pedro? Yo decía, y busqué la cita y estuve leyendo, y yo decía, Señor, pues ¿será que tú quieres que yo hable de esto? ¿Por qué la suegra de Pedro, Señor? Yo me ponía a analizar esa palabra. Vamos al libro de Mateo, capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 14. Dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dice que el Señor, hermano, estaba haciendo milagros, estaba haciendo sanidades, pero un día entró a la casa de ese hombre llamado Pedro, hermano. Yo estaba analizando esta palabra porque en el libro de Marcos, en el libro de Lucas capítulo 4 también habla esta palabra, donde dice que Pedro sanó a la suegra de Pedro. Y yo analizaba y decía, pero luego después sigue la pesca milagrosa, donde dice que Jesús llamó a Pedro. Y yo decía, bueno, es que esto fue antes o fue después. Y yo estaba en un caos pensando, pero es que entonces, ¿por qué viene antes? Y luego después en la pesca milagrosa dice que Pedro fue cuando conoció a Jesús. Y estaba yo ahí, hermano, pero yo llegaba a una conclusión, amén. Yo llegaba a una conclusión. Y era que Jesús, hermano, venía a la casa de Pedro a traer sanidad. Que a lo mejor nosotros nunca nos hubiéramos enterado que había una esposa de Pedro. Porque Pedro tenía una esposa, pero no la menciona nunca la palabra. Solamente dice la suegra. Y por la suegra nos enteramos que Pedro tenía una esposa. Y uno a veces dice, ¿pero dónde estaba la esposa? Pero es que Pedro, hermano, fue llamado por Jesús. Pedro fue un hombre, hermano, que aquí vemos en el libro de Hechos cómo él era usado por Dios, cómo él era con su simple sombra. Dice que cuando Pedro pasaba, todos eran sanados. Y dice que la gente esperaba que Pedro pasara para que si tan siquiera su sombra los tocara y fueran sanos. Y uno dice, ¿por qué tanto ese poder que había en Pedro, hermano? Es que el Espíritu Santo había venido sobre él, amén. Dice ese canto, que bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos, amén. Pero dice, no era la sombra ni tampoco Pedro, era que Pedro tenía el Espíritu del Nazareno, aleluya. Era el Espíritu Santo el que hacía esos milagros. Y él estaba lleno, hermano. Cuando le dice al cojo, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Dice que ese hombre, hermano, no solamente recibió la sanidad, sino recibió la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se levantó glorificando y exaltando el nombre de Jesús, amén, el nombre de Dios. Ese hombre se levantó glorificando. Le transmitió la llenura del Espíritu. Porque cuando uno alaba y uno glorifica, hermano, es que uno está lleno del Espíritu Santo. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú no puedes dar lo que tú no buscas. No puedes entregar de lo que no estás lleno. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso cuando le dijo a ese hombre, levántate, ese hombre empezó a alabar y a glorificar el nombre de Dios, hermano. Estaba lleno de Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y aquí donde dice que ocurrió el milagro, dice que era la hora novena, la de la oración. Y se iban a orar. Pedro era un hombre de oración. Pedro estuvo con Jesús 3 años y medio, algo así. Pedro estuvo con Jesús caminando. Y dice que ellos veían a Jesús como él se apartaba a lugares solitarios a orar. Jesús andaba haciendo milagros, andaba sanando, andaba resucitando muertos. Jesús andaba dándole vista a los ciegos, alimentando a las multitudes. Pero dice que luego él se apartaba a lugares solitarios, a estar con el Padre, a estar en comunión con Dios. Él nunca quería la gloria. Él decía, yo voy a estar con mi Padre. Jesús era alguien que siempre estaba en la oración, hermanos. Y Pedro lo sabía. Y aquí ellos iban a la oración, Pedro y Juan. Y ahí fue donde encontraron, donde estaba este hombre. Dice que esperaba recibir algo, una moneda tan siquiera. Pero ellos le dieron algo más poderoso, amén. Ellos le dieron la presencia de Dios, el poder de Dios que estaba en ellos, obrando en aquel momento. También vemos lo de en Hechos capítulos 10,
cómo Pedro dice que resucitó a Dorcas, una mujer que era una mujer piadosa. Dice que ella cosía túnicas y se las regalaba a la gente. Y cuando esta mujer muere, dice que las mujeres empezaron a llamar a Pedro y a decir: ven, porque es una mujer piadosa, es una mujer que hace lo recto. Y dice que Pedro, hermano, se puso de rodillas y clamó a Dios, y esa mujer fue levantada, amén. Dorcas fue resucitada por el poder de Dios que estaba en él. Cuando él fue también en el libro de Hechos capítulo 10, hermano, cómo nos habla acerca de Cornelio. Cornelio, hermano, un publicano, amén, alguien que aparentemente no merecía nada, pero era un hombre que estaba siempre ahí buscando a Dios, hermano. Estaba orando, dice que daba limosnas y subían delante de Dios. Lo que Cornelio hacía, viene en el libro de Hechos capítulo 10, dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él dijo: tus oraciones y tus limosnas. Y dice que le dijo: ve y háblale a Pedro. Y Pedro, hermano, estaba orando, también estaba en un ayuno, y dice que él estaba en la azotea orando, y de repente le sobrevino un éxtasis a Pedro ahí en el medio de ese ayuno y de esa oración. Y dice que vio los cielos abiertos y que un lienzo bajaba, y había toda especie de animales, cuadrúpedos, reptiles, animales que volaban, toda clase de animales había. Y escuchó una voz que decía: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, porque nunca nada inmundo ha entrado en mi boca. Yo cuando escuchaba esto, hermano, yo decía: ¿cómo Pedro le decía no al Señor? ¿Cómo Pedro le decía: no, Señor, porque nunca ha entrado nada inmundo a mi boca? Yo decía: ¿cómo Pedro se atrevía a altercar con Dios? Pero dice que Pedro otra vez le decía, otra vez dice que volvía a bajar ese lienzo y le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro: no, Señor. Y otra vez, hasta que dijo el Señor: no llames común lo que yo he limpiado, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y dice que Pedro fue, hermano, y fue a esa casa de Cornelio, y dice que empezó a predicar. Ahí estaba Cornelio con su familia, y dice que cuando empezó a predicar la palabra de Dios, dice que cayó el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjese qué poder había en él, fíjese qué llenura había en Pedro. ¿A poco uno no quisiera eso, hermano? ¿A poco uno no quisiera que cuando uno predica cayera el poder de Dios? Que cuando uno glorifique el nombre de Cristo caiga el poder del Espíritu Santo y todos sean llenos. Aleluya. Eso es lo que anhelamos nosotros, hermano. Eso es lo que anhelamos, que venga esa llenura a la iglesia, que venga esa presencia de Dios, que venga esa unción del Espíritu Santo, amén. Que no solamente sea sobre unos cuantos, sobre 2 o 3, sino que todos seamos llenos. Porque Pedro lo dijo cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Dijo: estos son los días de Joel, que habían sido profetizados, que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, dice, soñarán visiones, hablarán en otras lenguas, aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi Espíritu Santo, dice el Señor. Pedro decía: eso es lo que está aconteciendo, y eso es lo que necesita esta iglesia, hermano. Esta iglesia está tomada de Dios, yo lo puedo sentir, hermano. Esta iglesia tiene la presencia de Dios, pero anhelamos más la presencia para estos últimos tiempos, hermano, donde el Señor ya está a las puertas, donde que todo grita que Cristo viene, que Cristo está a punto de manifestarse, que Cristo está a punto de sonar en esa trompeta. Todo nos apunta que Cristo viene, hermano. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que predicamos en esta iglesia, hermano, y no nos cansaremos de predicarlo, que lo necesitamos a Él para todo. Lo necesitamos a Él para todo. Yo le decía: Señor, desde que empezó la alabanza yo podía sentir la presencia de Dios, el fuego de Dios. Y yo le decía: Señor, tú estás aquí. Yo le decía: Señor, tú estás aquí. Qué fácil si tú estás, Señor. Si tú estás, Señor, todo es fácil. Es fácil alabarte, es fácil exaltarte, es fácil hablar tu palabra, porque estás tú, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo, porque dice su palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, hermano. Por eso no nos podemos callar,
Por eso usted y yo no podemos estar de pie callados. Tenemos que estarlo alabando, tenemos que estarlo glorificando y exaltando, porque Él nos ha salvado, hermanos. ¿Qué hubiera sido de nuestra vida sin el Señor? Él vino a cambiarnos y a transformarnos, hermanos. Él vino a resucitar lo que estaba muerto, a darle vida a lo que antes no tenía sentido, hermanos. Yo no sé cómo era su vida antes del Señor. Si yo me pusiera a preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cómo era tu vida antes de que estuvieras en Cristo? Tal vez algunos llorarían, tal vez algunos dijeran, no, es algo que no lo puedo ni hablar. Porque así es el Señor, hermano. Él nos llama y Él nos capacita. Dice que lo más vil y lo más menospreciado de este mundo escogió Dios. Y en el libro de Lucas, capítulo 5, hermanos, nos habla de este acontecimiento tan grande. Se llama la pesca milagrosa el título. Lucas capítulo 5. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y anteriormente dice: Jesús recorre Galilea predicando. Dice que él estaba haciendo milagros, habían sido muchos sanados a ponerse el sol. Después que Jesús hacía milagros, dice en el 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y ellos decían: no te vayas, Jesús. Jesús, quédate con nosotros. Jesús, te necesitamos. Jesús, yo quiero que tú sigas obrando en mi vida. Pero él decía: es que yo tengo que ir a otras partes, tengo que ir a sanar a otros, tengo que ir a predicarles a otros, porque esa era la misión de Jesús en esta tierra, hermano. Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él venía a cambiar las vidas, él venía a transformarlas, a dar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Eso lo decía en Lucas 4. Pero dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué bonito que se agolpaban. Dice que era un lago y ahí estaba Jesús y la gente se amontonaba, se agolpaba para oír esa palabra, hermanos. Y yo creo que eso va a acontecer también en estos últimos tiempos, hermano. Dice que Él va a mandar hambre de oír la palabra de Dios a la tierra. Y dice que vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores que habiendo descendido de ellas lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Dice que había 2 barcas, hermano, pero él solamente escogió una, y esa era la barca de Simón. Fíjese qué privilegiado era Simón, que el Señor escogió esa barca, así como nosotros somos privilegiados que Él nos haya escogido. Nosotros estamos aquí, hermano, porque Él nos trajo, porque dice que nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trae. Usted siéntase afortunado, hermano, porque el Padre, el Dios Todopoderoso, lo trajo hasta este lugar con lazos de amor, amén. Con lazos de amor lo ha traído hasta este lugar. Así fue con Pedro, había 2 barcas y Jesús escogió una y era la de Simón. Y Jesús le dijo que si se podía subir a su barca. Pedro le dijo: sí, sube a mi barca. Era una barca, hermano, él era un pescador. Él, hermano, tal vez la barca era algo muy preciado para ellos, porque eran pescadores. La barca era donde ellos se transportaban, donde transportaban sus redes, donde echaban los peces, era su sustento. Pero ahí Jesús le dijo: quiero entrar ahí. Así como Jesús te dice: quiero entrar a tu vida en esta noche, quiero subir a tu barca. Pedro era un discípulo, bueno, era un pescador fracasado. Dice que no había pescado nada en toda la noche, ya estaban lavando sus redes. Pero Jesús le dice: quiero subir a esa barca. Jesús le dijo: quiero subir a tu barca. Y Jesús se subió, hermano, y empezó a predicar ahí la palabra. Empezó a enseñar. Ya estaban Pedro, Juan, los demás lavando sus redes. Yo me imagino que a lo mejor veían y decían: pues, ¿qué estará haciendo Jesús? Yo no sé qué estará haciendo. Pues seguían lavando la barca, las redes. Jesús ahí, hermano. Pero Jesús quería demostrarles, amén, el antes y el después.
Jesús quería demostrarles lo que era esa barca antes de que estuviera Él, o cuando Él ya estaba. Luego dice que les dice Jesús: boga mar adentro. Dice en el versículo 4: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fíjese, no hemos pescado nada, Jesús. No hemos pescado, hemos estado toda la noche. Y fíjese que era de día, hermano. Los peces se daban en la noche. Esa era la hora precisa, la mejor hora para pescar, la mejor hora para sacar los peces era durante la madrugada. Y ellos ya habían estado ahí. Pero Jesús quería demostrarles algo, amén. Jesús quería demostrarles lo que era antes de Él y lo que era después de Él, cuando Él ya había subido esa barca. Y dice que Pedro dijo: en tu palabra, Señor. Porque es en tu palabra donde va a acontecer todo, hermano. Es en su palabra, es en su nombre donde hay poder, amén. Pedro le dijo: está bien, no he pescado nada, no he pescado en toda la noche, Señor, Maestro, pero en tu palabra yo la voy a echar. Y dice que en su palabra, hermano, Pedro echó esa red. Y dice que esas redes se rompían, hermano. Esas redes fueron tanto la cantidad de peces que se rompían. Dice en el versículo 6: y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fíjese, ahora ya no era suficiente una barca. Ahora tenían que tener 2 barcas. Le hablaron a los demás. Yo creo que los demás se quedaban viendo: pero ¿qué está aconteciendo? ¿Qué está pasando en esa barca de Pedro? ¿Qué está pasando en la vida de Pedro? Así como tal vez te podrán ver y decir: ¿qué está pasando en la vida de esa mujer? ¿Qué está pasando en la vida de ese hombre que ha sido cambiado? Que ahora ya no hace lo que antes hacía. ¿Qué ha pasado? Ellos lo estaban mirando, hermanos. Y dice que esos peces empezaron a desbordarse de peces, hermano. Porque así es con el Señor, amén. Todo cambia en tu vida. Cuando tú vienes a Jesús, todo cambia en tu vida. Él viene a satisfacer toda necesidad. Él viene a cambiar toda situación difícil. Él viene a transformarte. Él viene a ayudarte. Así empezó, hermanos. Dice el versículo 8: y viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús. Ahí Pedro vio toda esa santidad, hermano. Ahí Pedro vio a Jesús ahí parado. Yo puedo visualizar a Jesús con toda esa hermosura, con toda esa santidad. Quedó Él expuesto ante toda esa gloria de Jesús. Dice que Pedro cayó de rodillas, hermano. Pedro no tuvo otra cosa más que caer de rodillas ante toda esa santidad. Y le dijo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. No se sintió digno de Él. No se sintió digno de Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos sentido dignos de Él, hermanos? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido dignos de su presencia y decir: Dios, yo no te merezco, Dios. Dios, yo no merezco esta bendición en mi vida. Yo no merezco que tú me ayudes. Yo no merezco que tú me bendigas. Porque somos faltosos, hermanos. Somos faltosos. Pedro, todo su pecado quedó descubierto ante Jesús. Y se postró ante Él y dijo: apártate, Señor. Mejor apártate, porque yo no te merezco. Yo soy un hombre pecador. Pero ¿qué le dijo Jesús con toda su misericordia y con todo su amor? Jesús no lo juzgó ni lo rechazó, hermanos. Jesús no le dijo: si es cierto, tú has sido un hombre malo. No, Jesús dijo: sígueme. Yo te voy a hacer un pescador de hombres. Yo te voy a cambiar la vida. Tú ya no vas a ser ese mismo pescador que pesca los peces, que pesca cantidad de peces. Ahora tú vas a pescar hombres. O tú me eres útil para mi reino. Yo te voy a capacitar. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a cambiar. Yo te voy a transformar. Y dice, hermanos, aquí está porque le dijo Jesús: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Yo te voy a cambiar. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Fíjese, ese fue el éxito de Pedro, hermanos. Si nosotros queremos saber cómo es que Pedro podía operar en esos milagros, en esas maravillas, por qué ese respaldo tan poderoso de Dios, fíjese que él dejó todo por Jesús.
Él dejó todo. Por eso yo cuando leía lo de la suegra de Pedro, yo decía, bueno, es que Pedro dejó, bueno, no que la haya dejado abandonado, pero por seguir a Jesús, hermanos, que Pedro dejó todo. Pedro dejó esos peces, tal vez era el sustento de su familia, tal vez Pedro tenía que pagar una deuda, no sé, pero al llegar Jesús, él dijo, ya no me importa nada, yo dejo todo por Jesús. Yo dejo todos estos peces, yo dejo todo esto por lo cual yo me esforcé y ahora yo quiero seguirlo. Yo quiero ser ese pescador de hombres que Jesús me ha dicho. Y dice que lo dejaron todo, hermanos, y le siguieron. Y eso es importante en nuestras vidas, que nosotros, hermanos, soltemos. Habrá a lo mejor cosas que nosotros no queremos soltar, que nosotros no queremos dejar, que a lo mejor estamos acomodados ahí, es que esto no me lo toques porque esto no, Jesús quiere que tú dejes todo por Él. En una ocasión, en el libro de Mateo, capítulo 19, hermanos, Mateo capítulo 19, versículo 27. Dice, porque Jesús les empezaba a hablar, hermano, sobre este joven rico. Este joven rico, como yo les decía ahorita, quería seguir a Jesús. Ahí viene en el libro de Mateo 19. Este joven rico que fue y vio a Jesús y le dijo, Señor, yo te quiero seguir. Y Jesús, hermano, fíjese que le dijo, porque le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dijo, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, es vuestro Padre, es Dios. Pero Jesús sí era bueno, hermanos. Jesús es bueno, amén. Y Jesús seguirá siendo bueno. Pero Jesús dijo, no me llames bueno. Y le dijo, es que ¿qué debo hacer? Dijo, pues los mandamientos sabes. Y es que yo todo lo he guardado desde niño. Bueno, entonces todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y este hombre dice que se fue muy, muy triste porque no quiso soltar sus riquezas, no quiso dejar, hermano. Pero es que en realidad no era tanto que a Jesús ¿para qué le interesaría que dejara eso, hermano? Jesús quería probarlo. Jesús quería probar su corazón. Jesús quería saber hasta dónde él amaba de las riquezas. Y después le dijo, pues es más fácil que entre un camello por la aguja. En el 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Aleluya. El Dios de lo imposible, hermano, el que usted y yo cantamos y le servimos. Lo que para ti es imposible, para Él es posible. Solamente entrégale a Él esas cargas. Y Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Pedro le decía, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. Jesús dijo, es que no hay nadie que haya dejado algo por mí que no le sea recompensado, hermano. Cuando usted deja todo por Dios, Dios ve esa fidelidad, Dios recompensa. Y también cuando padecemos por Él, cuando padecemos por su nombre, Jesús ve todo, hermano, y viene esa recompensa. Él no se queda con nada, hermanos. Él no se queda con nada. Y aquí Pedro, hermano, había dejado todo. Nos damos cuenta de la suegra por este pasaje. Pero cómo Jesús trajo sanidad aún a la suegra de Pedro, hermanos, que era su familiar. Yo cuando leía esto yo decía, bueno, es que Pedro había dejado todo por Jesús, pero ahora Jesús hasta traía la sanidad a su suegra.
Así es cuando tú dejas todo por el Señor se encarga de todo, amén. El Señor se encarga de tu familia. Si tú dices, yo voy a la iglesia, el Señor se encarga de tu esposo, el Señor se encarga de tus hijos, aleluya. Porque tú estás buscando a Dios, dice, busca primeramente el reino de Dios y después todo vendrá por añadidura. Todo vendrá por añadidura, hermanos. Y Pedro aquí le decía, y yo podía ver este ministerio de Pedro, hermano, de poder. Y es cuando uno dice, bueno, si Dios cambió a esos hombres, también me puede cambiar a mí, ¿por qué no? Si Dios transformó a ellos, si Dios los llenó con su espíritu, también a mí me puede llenar, también a mí puede transformarme. Pero era una vida de entrega, hermano, era una vida de pasión por Jesús, era una vida de renunciar al yo, de morir al yo y que Él creciera. Con el Bautista decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que sea Él y no yo. Cuando le decían a Juan, oye, tú eres el profeta. No, no soy yo. Es que tú, no, yo no soy. Entonces, ¿quién eres tú? Pues yo nada más soy una voz que clama en el desierto. Detrás de mí viene uno más poderoso. Yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno más poderoso, el cual yo no soy ni digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Él es el que nos va a bautizar, hermano, con su Santo Espíritu, que está en esta noche, en este lugar. ¿Cuántos lo pueden sentir, hermano, al Espíritu Santo que está en este lugar? ¿Alguien puede dar un aplauso al Espíritu de Dios? Te alabamos, Señor, te glorificamos, Padre. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Padre. No es fácil, hermano, este camino. No es fácil este camino del cristiano. No te cantaba mi hermana, el poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en Jesús. Y la respuesta está en la oración. Dice, y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies, aleluya. Porque Jesús ya lo derrotó en esa cruz del Calvario. Cristo Jesús lo venció, hermanos. Y Él nos ha dicho que Él pelea nuestras batallas. Dice en Zacarías 4, no es con ejército, no es con fuerza, sino que es con mi espíritu, ha dicho Dios, ha dicho el Señor, hermano. Y Pedro, hermanos, como les decía, este ministerio, hermanos, también pasó por pruebas, porque a veces el Señor nos levanta, hermanos, pero vienen esas pruebas a nuestras vidas, vienen esos ataques a nuestras vidas, hermano. Esos dardos del enemigo que vienen a nuestras vidas. Una vez le decía a una persona, a mi esposo, es que ustedes están bien felices. Nosotros acá, que no venimos a la iglesia, nos la sufrimos y ustedes están bien felices. Y mi esposo le decía, pero ¿quién te dijo que no tenemos problemas? ¿Quién te dijo que no? Nosotros no pasamos por pruebas. Claro que pasamos por pruebas, pero nos fortalecemos en Dios. Vamos al libro de Lucas, capítulo 22. Versículo 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjese, Jesús le dijo a Pedro, porque Pedro a lo mejor ya, pues no sé, porque le había cambiado el nombre, le había dicho Pedro, yo te digo que tú ya no eres Simón, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y le había cambiado el nombre, y no sé, a lo mejor Pedro tal vez ya se sentía mal, no sé, hermano, pero le había dicho Jesús, yo voy a morir por todos ustedes. Y Pedro había dicho, no, Señor, yo contigo voy a ir hasta la muerte, yo contigo voy a ir hasta la muerte, Señor. Y Pedro dijo, no, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Dijo también el Señor, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Vas a ser zarandeado, le dijo. ¿Cómo es el zarandeo, hermano? El zarandeo es del trigo, le empiezan a pegar. Bueno, yo una vez vi un video, le empezaban a pegar al trigo con una tabla, hermano. Le empezaban a darle el tablazo así al trigo hasta que caía todos los granillos esos que tienen, y luego lo ponían en el viento, y así era un proceso, pero le pegaban. Y cuando yo miraba, yo decía,
Le pegan al trigo, lo golpean, lo zarandean. Así le dijo el Señor a Pedro: tú vas a ser zarandeado, Pedro. Tú vas a ser zarandeado. Pero Pedro, yo he rogado para que en tu fe no falle. A lo mejor tú te encuentras en un zarandeo, hermanos, en esta noche. A lo mejor tú estás pasando por una prueba, porque las pruebas que tiene mi hermana no son las mismas que yo tengo, ni las que tienen mi hermano, ni las que tienen. Son diferentes pruebas, hermanos. Son zarandeos. Pero dice el Señor: pero yo he rogado para que tu fe no falle. Yo he rogado, Pedro. Y llegó ese momento, hermano, cuando Pedro negó al Señor. Y yo me sorprendía bastante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Pedro, a pesar que lo negaba, se daban cuenta que era un hombre que había estado con Jesús. Le decían: oye, tú estabas ahí, tú también eres de ellos. Y Pedro decía: no es cierto, yo no lo conozco. Y luego se iba a otra parte y una criada le decía: tú estabas también con él, tú eres de los mismos. No es cierto. Y después otra vez le dice: es que hasta la forma en que hablas te delata. La forma en que tú te comportas, sabemos que has estado con él, porque tú eres diferente, porque tú te comportas y hablas diferente. Y entonces Pedro dijo: no lo conozco. Después cantó el gallo y lloró amargamente. Yo podía entender, hermano, que no podemos negar quién somos en Cristo. Cuando tú ya eres apartado para Dios y eres sellado con su Espíritu, tú ya le perteneces a Dios. Y tú ya no puedes encajar con lo de afuera. Tú ya no puedes, hermano. Por eso le decían a Pedro: es que tú no hasta hablas como ellos, no puedes negarlo, aunque digas que no lo conoces. Tú lo tienes en el corazón. Tú tienes a Jesús ahí. Así es cada uno de nosotros, hermano. No podemos negarlo, aunque queramos huir de su presencia. Decía el salmista: ¿a dónde me iré de tu presencia y dónde me esconderé de tu espíritu? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si me escondo en lo más profundo, ahí estás tú. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que yo vaya, ahí estás tú. No se podía esconder de Dios. No podía esconder quién era en Dios, hermano. Y a veces nosotros hemos querido huir. ¿Cuántas veces no nos habremos querido ir de la casa de Dios y decir: ya nunca más, como Jeremías, ya nunca más me voy a acordar de él, más ya ni voy a hablar de él, porque nadie me cree, porque se burlan de mí, porque oigo la murmuración, porque no creen en mi ministerio? ¿Cuántas veces no lo ha dicho uno, hermano? Ni creen en mí. Pero ¿qué decía Jeremías, hermanos? Había dentro de mí un fuego. Aleluya. Había un fuego dentro de mí, el cual yo no lo puedo contener, yo no lo puedo resistir. Es ese fuego, hermano, que está en tu corazón. Es ese fuego que está dentro de ti, el que te hace que tú vuelvas a la casa de Dios. ¿Qué te trajo aquí, hermanos? Es ese fuego. Es ese fuego de su presencia, aleluya. Es ese fuego maravilloso que hoy está en este lugar. Es ese fuego del Espíritu Santo que ha sido puesto en tu corazón. Es ese fuego. Es ese fuego que está en cada uno de nosotros. Y pasó, hermano, pasó esa prueba. Porque todo va a pasar, hermano. Efesios capítulo 6 nos dice: va a pasar ese día malo. Va a pasar ese zarandeo, va a pasar. No te vas a quedar para siempre ahí. No te vas a quedar para siempre en el piso tirado. Dice que Jehová sostiene tu mano y te va a levantar. Ese zarandeo de Pedro pasó, hermano, y fue cuando él se levantó, amén. Y Jesús resucitó, hermanos. Y Pedro tal vez pensó: ya no, ya le fallé a Dios, ya lo negué, ya no hay nada de lo que Él me prometió, que yo iba a ser un pescador de hombres. Y Pedro quiso regresar a su vida pasada, hermanos. Vamos a Juan capítulo 20. Pedro quiso regresar, hermanos. No sabía que el que lo había dicho era fiel. No sabía quién era el que lo había dicho. Era fiel y verdadero para cumplir sus promesas. Aleluya. Dice en el libro 20, dice: Jesús se aparece a 7:21.
Jesús se aparece a 7 de sus discípulos, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael y el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Voy a pescar otra vez. Ya me voy ya lo de Dios ya se acabó ya. ¿Cuántas veces no hemos pensado eso? Ya fallé, ya no hay nada para mí. Y Pedro dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Es otra vez ese mismo escenario. Otra vez lo mismo, la barca. Otra vez no había peces. Otra vez apareció el Señor. Otra vez, hermano. Porque tenemos un Dios que es de primeras y de segundas y de terceras oportunidades. Tenemos un Dios que da otras nuevas oportunidades. Y dice el 7: entonces aquel discípulo a quien Jesús ya amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Otra vez apareció ahí el Señor, hermano. Otra vez ahí estaba Jesús, en ese fracaso. Ahí apareció el Señor, hermanos. Y el 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta a mis corderos. Yo siempre leía esta parte, hermano, y siempre yo entendía que si lo amaba más que a estos. No, Jesús dice: me amas más que estos, o sea, me amas más que ellos. Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis ovejas. Luego la segunda vez, Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Dijo: tú sabes que te amo, Señor. Aún en mis debilidades yo te amo. Aún en mis imperfecciones yo te amo, Jesús. Yo soy faltoso, pero te amo. Y nosotros estamos aquí porque le amamos, hermano. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Y hemos sido faltosos, pero el Señor te dice: ¿me amas? Pues si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, trabaja. Dice que sus ovejas son lo más preciado que Él tiene, el Señor, hermano, sus ovejas. Y se las estaba confiando a Pedro. Pedro, tú vas a apacentar a mis ovejas. Alguien faltoso, alguien que había fallado, alguien que había traicionado. Pero ahí estaba el Dios de segundas oportunidades, el Dios de segundas y terceras y cuartas oportunidades, hermano. Mientras estemos en esta vida, hermanos, mientras estemos en este cuerpo, hay misericordia, hermanos. Hay misericordia, pero no podemos abusar de esa misericordia, hermanos. El apóstol Pablo decía: entonces pecaremos para la gracia, para que hubiera gracia, porque dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero dice: pero entonces vamos a pecar para que sobreabunde la gracia. No,
No hay ninguna manera. Se trata de avanzar, de cambiar, hermanos. Aquí él lo levantó y dice que se lo llevó y le dijo, bueno, sígueme, Pedro, sígueme. Y se lo llevó y atrás venía Juan tras él. Y le dijo, Pedro, ¿y este qué? Tú déjalo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, tú sígueme sin importar lo que pase, lo que hagan los demás, tú sígueme. Y el Señor te dice, tú sígueme, a pesar de lo que veas, a pesar de lo que sientas, a pesar de lo que tú no puedas entender, tú sígueme. Porque seguirlo a Él, hermano, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Seguir a Jesús, hermanos, nos va a costar. Nos va a costar renunciar, como nos decía el jueves mi hijo, cargar esa cruz. Pero no una crucecita de esas de crucifijo, no, una cruz pesada, una cruz que va a doler, una cruz que no vas a soportar. Yo una vez estaba orando y se me venía ese pasaje de la cruz donde decía que niégate a ti mismo y toma tu cruz y sigue al Señor. Y yo decía, bueno, es que la cruz pesa. La cruz pesa, la cruz duele, la cruz lastima, la cruz hiere, la cruz es sufrimiento. Y seguir a Jesús te va a costar sufrimiento, te vas a ser rechazado, vas a ser apartado, vas a ser burlado. Pero Jesús dijo, bienaventurado aquel que por mi causa padezca por mí. Dice que bienaventurado será. ¿Y sabe qué es bienaventurado, hermano? Es feliz. Es muy, muy feliz, es 1000 veces feliz la bienaventuranza. Ser bienaventurado es ser muy feliz. Cuando tú padeces por Cristo, tú vas a ser feliz. Vas a decir, ¿y este gozo que tengo qué? Pues es Dios que te lo da. El gozo que Él nos da, hermano, nadie nos lo puede quitar. El gozo que da el Cristo, el gozo que da su presencia, hermano, nada nos lo puede quitar. Y esta es una historia, hermano, de un discípulo. Pero hay otras más historias, hermano, que vienen en esta palabra poderosa. Y también su historia que se está escribiendo, hermano. Dice que cuando venimos a Cristo, Él ya tiene todo. Dice, Él ya escribe tu nombre en el libro de la vida. Y hay otros libros en el cual toda tu vida está escrita, hermano. El Señor ya escribió todo. Él ya tiene todo preparado. Él ya pagó ese precio, hermanos. Él ya pagó ese precio porque tú lo sirvas, porque tú estés con Él. Él ha pagado ese precio, y ese precio es su sangre preciosa. Es su sangre que está sobre esta iglesia, sobre este lugar. Es su sangre, hermano, que nos va a purificar, que nos va a vivificar y que vamos a poder llegar, hermano. Aún no hemos llegado, aún no somos perfectos. Estamos en este camino, hermano, pero porque somos imperfectos, hermano. Somos débiles, como les decía, somos débiles, pero Él es fuerte. Somos faltosos, pero Él es perfecto. Somos pecadores, pero Él es santo. Somos, hermano, somos débiles. Pero dice que la obra que Él ha empezado en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Aún no hemos alcanzado la perfección, pero vamos en ese camino. En ese camino que un día el Señor dice que vamos a llegar a esa estatura de ese varón perfecto. Ese día, hermano, el Señor nos va a decir esas palabras que tanto anhelamos usted y yo que Él nos diga. Ya no tanto lo corona, ya no tanto, sino que nos diga, tú fuiste fiel, un buen siervo fiel. Tú fuiste fiel en lo poco, yo en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que anhelamos, hermano. Esas son las palabras que anhelamos escuchar como hijos de Dios. Y decir, valió la pena. Valió la pena. Valió la pena servirlo. Valió la pena seguirlo. Valió la pena. Valió la pena el sufrimiento. Valió la pena el dolor. Valió la pena. Porque dice que Él va a enjugar toda lágrima, hermano. A lo mejor usted llora, pero Él va a enjugar toda lágrima, dice su palabra. Él va a obrar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta noche. Dios los bendiga a los que nos ven por el Facebook. Dios los bendiga.